Hola, buenas tardes. Soy Carolina Armesto, consultora de Igualia, y os doy la bienvenida a la jornada de hoy, donde hablaremos sobre el sistema de gestión de igualdad retributiva, sello SGI R20, organizado por Igualia y ANAI. En Igualia, como ya sabéis, trabajamos por y para la igualdad, y en ANAI es la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad. Jornada en la que también colaborarán nuestras empresas patrocinadoras, SGI Estándar y Grupo ICDQ, ya que sin ellas no sería posible realizar esta jornada de hoy. En la ponencia de hoy hablaremos de la gestión y de la igualdad retributiva, y en particular del sistema estándar SGI R20. Para ello nos acompañan 4 ponencias que nos darán las herramientas necesarias. El primer ponente de hoy se trata de Miquel Cabero, responsable de Igualia Formación, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y agente de igualdad y perito experto en Barcelona. Él nos hablará del registro retributivo como obligación empresarial. Adelante, Miquel. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Cabero y soy el responsable de igualdad retributiva en el Grupo Igualia. Me gustaría hoy hablaros de un tema que preocupa a la mayor parte de las empresas, que es la parte del registro retributivo en las organizaciones. Si pasamos un poco y vemos la historia, cómo ha transcurrido todo el tema, pensad que ya desde el año 1951, con el convenio 100 de la OIT, ¿vale?, nos encontramos donde ya habla de la igualdad retributiva. España, recordemos que fue en el año 68 que se adhirió a través del ministro en aquel momento de Asuntos Exteriores del Gobierno, ¿vale?, al convenio 100 de la OIT. Bien, desde aquel momento, ¿qué ha ocurrido en el Estado español? Bien, pues nos hemos encontrado que poco a poco ha ido evolucionando, pero hoy por hoy y a día de hoy la brecha aún que nos encontramos a nivel del Estado español se sitúa entre un 16 y un 17% a favor de los hombres. Aún existe el concepto de que muchas familias, de que la retribución de la mujer es un complemento a la retribución familiar. Evolucionamos en la historia y nos vamos a la Unión Europea y nos encontramos con una directiva en el 2006 de la cual surge la Ley de Igualdad que conocemos hoy en día en España, ¿vale? Y de esta directiva en la Unión Europea nos vuelve a recordar, ¿vale?, el hecho de que tenemos que tener igualdad retributiva a nivel de todos los estados de la Unión Europea. Fijaros, a partir de aquel momento nace en España, año 2007, la Ley Orgánica 3/2007. En esta ley orgánica, ¿vale?, creada por el gobierno entonces del señor Zapatero, ¿vale?, se crea por primera vez el Ministerio de Igualdad, ¿vale?, que regentaba en aquel momento la señora Viviana Ido. Bien, a partir de entonces, ¿vale?, nace esta ley orgánica, se empiezan a generar los planes de igualdad, obligación para empresas de más de 250 personas trabajadoras. Pero nos dicen que van a salir reglamentos que nos van a decir cómo se van a tener que desarrollar estos planes de igualdad. Evoluciona el tema y llega el momento clave. Último día del anterior gobierno del señor Pedro Sánchez. Nos sale un Real Decreto, el 6/19, que nos modifica un elemento básico e importante a partir del cual toda la igualdad retributiva de este país va a empezar a modificarse. Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Y en ese artículo 28 nos empieza a introducir algunos conceptos que durante el día de hoy iremos analizando. Uno de ellos, importantísimo, el concepto de trabajo de igual valor. ¿Vale? Concepto de trabajo de igual valor, que quiere decir que aquellas personas que desarrollan dentro de una organización actividades similares, con niveles formativos similares, ¿vale?, deberían tener retribuciones equivalentes. Pero también nos dice en este Real Decreto, ¿vale?, en este artículo 28, ¿vale?, que todas las empresas deberán de llevar y deberán de tener un registro salarial, ¿vale?, donde se contemplen todas las retribuciones, tanto fijas como variables, como en especies, ¿vale?, de las personas que componen la empresa. Y, por lo tanto, a partir de aquí, detectar posibles brechas retributivas. Pasa el tiempo, transcurre el tiempo, ¿vale?, y un día 13, martes 13 de octubre, nos sale un Real Decreto, el 902/2020. Este Real Decreto va única y exclusivamente a hablar de todo lo que es la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Y concretamente, en la primera parte nos habla del registro retributivo. ¿Qué es el registro retributivo? Bien, el registro retributivo, a mí cuando me lo preguntan, muchísimas empresas que nos llaman y nos preguntan ¿qué es el registro retributivo? El registro retributivo es un cálculo puramente matemático. Un cálculo matemático donde lo que busca es detectar posibles brechas
retributivas entre mujeres y hombres dentro de las organizaciones, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos este registro retributivo? Este registro retributivo nos dice este Real Decreto que debe de hacerse en base a una serie de parámetros, ¿vale? ¿Qué parámetros? En base a los grupos de cotización de la Seguridad Social, en base a las categorías profesionales de las personas, ¿vale? Y también en base a los puestos o en base a los puestos de trabajo de estas personas. ¿Qué es una brecha? Bien, una brecha es cuando la retribución entre hombres y mujeres es superior o dista más de un 25%. Me da lo mismo que sea a favor de hombres que a favor de mujeres. Cuando hay una diferencia superior al 25%, automáticamente, y también nos dice este Real Decreto, en las empresas, aquellas empresas con más de 50 personas trabajadoras, deberán de justificar por qué se produce esta brecha. Fijaros que cuando hacemos este cálculo nos encontramos con determinados aspectos que muchas veces nos condicionan. Primer aspecto que nos condiciona, grupos profesionales. ¿Tenemos bien clasificada la gente en los grupos profesionales o grupos de cotización a la Seguridad Social? Pues hoy por hoy podemos decir que un porcentaje elevado de empresas, ¿vale?, no tenemos bien distribuidas a las personas dentro de los grupos de cotización de la Seguridad Social. Y aunque los tengamos bien distribuidos, claro, los grupos de cotización de la Seguridad Social nos generan algunas limitaciones, porque nos establecen que una persona con titulación universitaria, etcétera, etcétera, debería estar en el grupo 1. Y claro, no todo el mundo con titulación universitaria ocupa el mismo puesto de trabajo y, por lo tanto, es muy probable que al final nos puedan salir brechas retributivas en este sentido, ¿vale?, ya sea a favor de hombres o a favor de mujeres. ¿Dónde está la parte donde realmente podemos encontrar si realmente una empresa tiene o no tiene brecha? Pues básicamente en las categorías que establece el convenio colectivo, las categorías profesionales del convenio colectivo, porque allí sí que normalmente es donde las empresas tienen perfectamente clasificadas a las personas en base a esas categorías establecidas en el convenio. Y por lo tanto, si tenemos una correcta clasificación de todas nuestras personas trabajadoras en estas categorías, no debería de existir inicialmente brecha retributiva, ¿vale? Pero bien, este es el final de la película, pero el principio de la película va un poco más allá. Y nos dice también la ley que todas las empresas deben de hacer este registro retributivo, pero ¿cómo se va a hacer? Pues vamos a empezar por el principio. Si yo tengo representación legal de los trabajadores en mi organización, ¿vale?, lo primero que debo de hacer es comunicar a esta representación legal de los trabajadores en un plazo de 10 días antes de hacer el registro retributivo, que lo vamos a hacer. Y le debemos de comunicar no solamente que lo vamos a hacer, sino bajo qué parámetros vamos a hacerlo. Con lo cual, si yo voy a trabajar en base a categorías profesionales, ¿vale?, yo debo de comunicar que voy a hacer un registro retributivo en base a estas categorías profesionales. Si lo voy a hacer en base a grupos de cotización, deberé de comunicarle que voy a hacerlo en base a los grupos de cotización de la Seguridad Social. Y por lo tanto, automáticamente también deberé de tener en cuenta que le he de comunicar cómo voy a desarrollar estos cálculos, ¿vale?, de forma y manera de decir, oye, voy a especificar todos y cada uno de los posibles complementos voluntarios que pueda tener la organización o voy a agruparlos en determinados grupos de categorías, ¿vale?, de estos complementos. A partir de aquí, la RLT, pensemos que va a tener a su disposición el registro retributivo de la totalidad de la organización, pero también nos puede solicitar cómo yo he obtenido esos cálculos que voy a presentar al final. Y por lo tanto, toda esa información que yo recopilo para calcular el registro retributivo deberá, en un momento determinado, y si nos lo solicitan, estar también a disposición para que la RLT pueda calcularlo y pueda verlo y verificar que se ha hecho de forma correcta. Muy bien, ya tenido este punto, ¿vale?, decimos, ¿y qué debe de incluir este registro retributivo? Pues también la ley nos lo dice muy claramente. El registro retributivo tiene que incluir a todas las personas trabajadoras de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que esté realmente bajo régimen de cotización general de la Seguridad Social. Muchos clientes me preguntan, ¿y quién está bajo régimen general? Yo siempre les digo lo mismo.
Coged los diferentes ITAs, informe de trabajadores de alta que tenga la empresa. Los ITAs sabemos que son provinciales, con lo cual, si yo trabajo en varias provincias, evidentemente tendré varios ITAs. Todos estos ITAs, ¿vale?, yo debo de recopilar, y todas aquellas personas que durante el 2020 han estado trabajando en nuestra organización deberán de constar en un momento determinado en este registro retributivo. ¿Cómo lo hacemos constar? Pues bien, lo primero que debemos hacer es hacer constar todas estas personas y de cada una de ellas deberemos de poner cuál es su retribución. La retribución que obtiene una persona es un conjunto de distintas retribuciones y, por lo tanto, también deberé de segmentar estas retribuciones. Hay una retribución que es la retribución básica, que es la que nos establece el convenio, con lo cual deberé de establecer primero su retribución base. Después tenemos una serie de complementos, algunos de ellos genéricos para todo el mundo y otros específicos, complementos de carácter voluntario, que la empresa haya podido dar a una persona. Pues también deberé de tener contemplado todos estos complementos. Cuando a veces me preguntan realmente cuál es la parte de complementos, pues fijaros, la parte de complementos es la diferencia entre lo que nos establece el salario base de convenio y el salario que esta persona tenga pactado con la empresa, salario fijo. ¿Vale? Y por lo tanto todo esto debería ir en la parte de complementos. De aquí lo podemos unificar o lo podemos disgregar en base realmente si son muy dispares estos complementos y no concurren en la totalidad de las personas de la organización. Pero también tendré que coger aparte, ¿vale?, si las personas han hecho horas extras, horas extraordinarias en la compañía, también tendré que agrupar y ver, ¿vale?, cuál es el importe que se le ha pagado en horas extraordinarias a esta persona. Otro apartado será todo lo que es la parte de retribución en especies. ¿Qué es la retribución en especies? El coche que damos al comercial o al gerente o al directivo o al no directivo o directiva de una organización, ¿vale? Todo esto conforma la retribución en especie, el seguro médico, ¿vale?, todo lo que sería ticket restaurante, etcétera, etcétera. Aquí debemos de diferenciar entre lo que es la retribución flexible que puede establecer una empresa a lo que es la retribución en especie. Si hablamos de retribución flexible, es dinero que yo retengo de la retribución de esta persona y por lo tanto es parte del complemento, ¿vale? Mientras que si hablamos de retribución en especies, es algo que yo doy a más aparte del sueldo pactado. Bien, el conjunto de estos 5 conceptos es lo que integra la retribución total de una persona. Cuando alguna persona me pregunta, cuando alguna empresa me pregunta, decir, oye, ¿y yo cómo sé lo que tiene que entrar o no? Fijaros que al final tiene que entrar exactamente las mismas cifras que esta persona va a declarar en su declaración de renta, con lo cual, de alguna manera, lo que voy a tener integrado aquí es la totalidad de la retribución que la persona ha cobrado durante el año íntegro que estamos analizando. En este caso sería durante el 2020. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo que integrar allí el bonus devengado durante el 2020, pero que se cobrará en el 2021, no debería de estar allí. Solamente aquellos que se han realmente cobrado durante el ejercicio pertinente. Evidentemente, nos vamos a encontrar aquí con determinados aspectos que son importantes. ¿Qué ocurre si he tenido personal en ERTE? Evidentemente, la parte de tiempo que esta persona ha estado en el ERTE, yo no le he retribuido inicialmente la totalidad del sueldo. Le puedo haber pagado o haber pactado un complemento durante este periodo de tiempo, con lo cual la parte que yo no he retribuido no debería de estar. Al igual que tampoco debería de estar aquellas partes, ¿vale?, por personas que han estado en incapacidad temporal, en IT, durante este ejercicio y, por lo tanto, aquella retribución que ha pagado la mutua, aunque yo haya pagado a mi personal, pero que la mutua me lo ha devuelto, ¿vale?, de alguna manera tampoco deberían estar integradas en esta retribución. Bien, una vez tenemos esto, y evidentemente separando lo que son hombres y mujeres y en base a sus categorías, grupos profesionales o puestos de trabajo, ¿vale?, es cuando empieza el cálculo. ¿Qué cálculos hago? Hago, primero, a nivel general, el cálculo de la media y la mediana. Recordemos que es la media, es sumar la totalidad de las retribuciones de los hombres de la empresa dividido por el número de hombres que he tenido, al igual que la totalidad de las retribuciones de las mujeres de la empresa dividido por el número de mujeres que he tenido. Con lo cual, esto es lo que me da la media, ¿vale?
Bien, la brecha se calcula cuando cojo la media de los hombres menos la media de las mujeres y la divido por la media de los hombres multiplicándolo por 100, me da el cálculo de lo que es la brecha, o sea, el porcentaje de diferencia entre lo que se retribuye a un sexo o a otro, y puede ser positivo o negativo. Recordemos que si es por debajo del 25% en positivo o en negativo, no debemos de justificar nada. Solamente aquellos casos que superen el 25% es donde deberé de explicar el por qué se ha producido, ¿vale?, en un momento determinado esta brecha. Este cálculo de la media, ¿vale?, lo hacemos tanto a nivel general como para cada uno de los conceptos que anteriormente hemos desglosado, ¿vale? Al igual que hacemos el cálculo de la mediana. ¿Cómo se hace una mediana? Una mediana es el punto intermedio, ¿vale?, con lo cual yo cogería la retribución de los hombres desde la menor retribución hasta la mayor, y la que estuviera en el punto medio de retribuciones, si tuviera 5, o sea, la retribución número 3, ¿vale?, sería aquella retribución que significaría la mediana. ¿Qué ocurre si tengo 6? Pues cogería la 3, la 4, lo sumaría y lo dividiría por 2 y esto me daría la mediana. Lo mismo en hombres que en mujeres, ¿vale? Y también calcularía a partir de aquí con la mediana de hombres menos la mediana de mujeres dividida por la mediana de hombres y multiplicada por 100 si sale brecha o no sale brecha. A nivel general y en cada uno de los conceptos, de los 5 conceptos que antes hemos especificado, ¿vale? Si hay brecha, evidentemente deberemos de justificarla también de debida manera. ¿Cómo puedo justificar una brecha? Solamente se puede justificar una brecha yendo a 2 puntos muy concretos, o maximizándolo todo o yendo al menor de los elementos. ¿Cuál es el mayor de los elementos? Como si todo el mundo hubiera trabajado todo el año y hubiera cobrado a retribución durante todo el año. ¿Realmente seguiría abriendo brecha? ¿Y por qué lo digo? Porque nos podemos encontrar que, claro, nos salen brechas como consecuencia de que tenemos personas a media jornada. Y, por lo tanto, si yo traslado esta media jornada a jornada completa, ¿seguiría viendo la brecha o no? Si siguiera estudiando la brecha, ¿vale?, evidentemente tendría que buscar, ¿vale?, por qué se produce realmente y qué elementos puedo tener de justificación. Si, de alguna manera, llevándolo todo anualizado, ¿vale?, y la brecha me desaparece, sería un elemento de justificación que si todo el mundo estuviera jornada completa, ¿vale?, no habría brecha. El otro elemento de justificación es llevándolo al menor de los elementos. ¿Cuál es el menor de los elementos? El coste hora que pago por persona. Por lo tanto, debería también tener o deber calcular, ¿vale?, las horas reales y efectivas que una persona ha trabajado en la empresa. Y por lo tanto, cogiendo la retribución de las personas por el número de horas, me daría el coste hora que pago a cada persona y podría calcular también las medias y medianas de coste hora. Si me diera brecha el cálculo general, pero cuando voy a coste hora no me da brecha, puede ser precisamente, igual que en el caso anterior, porque he tenido personas que no han trabajado la jornada completa o han estado en IT, o han estado en ERTE, o han estado en otras circunstancias y, por lo tanto, sería un elemento que yo podría integrar como justificación. Todos estos elementos se pueden integrar como justificación, aunque evidentemente, si lo miramos desde un punto de vista de perspectiva de género y nos damos cuenta que, claro, que resulta que la mayor parte de las mujeres están a media jornada y los hombres a jornada completa, a lo mejor en el plan de igualdad tendremos también que establecer medidas para determinar por qué una empresa está contratando más mujeres a media jornada que hombres. Y sería otro elemento que deberíamos, en algún momento, de analizar y justificar de forma permanente o establecer medidas para ir corrigiendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Bien, espero que esta pequeña explicación, ¿vale?, os haya ayudado o servido para algo, ¿vale? Agradeceros, como siempre, la asistencia a nuestros talleres. Muchas gracias por todo y doy paso a mis compañeros que os van a hablar de temas y compañeras que os van a hablar de temas mucho más interesantes. Gracias a todos. Muchas gracias, Miquel. Muy importante todo lo que nos has contado. La siguiente ponencia de hoy se trata de Mercè Moreno, licenciada en Psicología, agente de igualdad y perito experta en conflictos de acoso. Ella nos hablará del sistema Igualia de valoración de puestos de trabajo. Mi nombre es Mercedes Moreno y mi formación es la de psicología. Soy psicóloga del ámbito de las organizaciones.
He venido desarrollando mi carrera profesional como consultora de recursos humanos, como formadora especialmente orientada a soft skills, a competencias transversales y también soy psicóloga coach. También soy perito experta en conflictos por acoso laboral, sexual y por razones de sexo y soy agente de igualdad. Les hablaré de cómo desde Igualia abordamos todo lo que tiene que ver con la valoración de puestos de trabajo y bajaré al detalle para explicaros de cuál es nuestro modelo en particular. Empezaré por deciros que una valoración de puestos de trabajo se trata de un procedimiento y se trata de un procedimiento basado en análisis y ponderación de muchos datos que tienen como finalidad identificar exactamente cuáles son las funciones que configuran cada una de las posiciones de la organización y dentro de las funciones cuáles son las tareas y qué es lo que determina, condiciona la singularidad de cada puesto para significarlo del resto, para valorarlo de la mejor forma posible. El dimensionamiento de las tareas y de las funciones determina el peso específico que tiene cada una de las posiciones en una organización y también permite discriminar y discernir si realmente se está abordando la valoración con perspectiva de género sin que haya discriminación ni sesgo por géneros. El procedimiento tiene unas fases muy claras que se han de llevar de una forma muy detallada, muy secuencial, para que tenga el rigor, la solidez y la capacidad discriminatoria a la que yo estaba aludiendo. Como decía antes, tener una descripción de cada una de las posiciones de la organización de forma muy pormenorizada ayuda a que tengamos plena conciencia de cuál es el alcance, el dimensionamiento de ese puesto en comparación con el resto de las posiciones de la organización. Eso es muy importante porque te permite, desde una mirada neutra, ser lo más objetivos posibles y además es un factor determinante porque determina como consecuencia toda una política retributiva, es decir, la valoración del puesto de trabajo incide en el salario que corresponda a cada una de las posiciones. Además, también te permite, de manera diagnóstica, discernir si los factores que se están utilizando están orientados a una feminización o una masculinización que va en detrimento de que realmente los factores a la hora de valorar sean suficientemente neutros para que no haya posibilidades de discriminar y sino que pongamos el foco no en el ocupante del puesto de trabajo, sino en las características propias de cada una de las posiciones. En el caso de Igualia, el sistema de valoración de puestos de trabajo que utilizamos es un sistema analítico por factores por puntos. El sistema analítico por factores por puntos se sostiene en 4 ejes que son fundamentales. El primer eje tiene que ver con conocimientos y aptitudes. El segundo eje tiene que ver con responsabilidades. El tercer eje tiene que ver con esfuerzo. Y el último eje tendría que ver con condiciones. Voy a bajar al detalle. Cada uno de estos factores se traduciría, por ejemplo, en el caso de conocimientos y aptitudes, en temas relacionados con la formación reglada que se requiere para la posición, la formación complementaria, formación no reglada que es necesaria para la posición y para el ocupante que ocupe dicha posición. También todo lo que tiene que ver con conocimientos informáticos, idiomas y, por supuesto, toda aquella formación que no se adquiere en una universidad, no se adquiere en una escuela de negocios, pero sí se adquiere en el desarrollo de las funciones y de las tareas diarias y en toda una trayectoria profesional. Esa formación, que tiene que ver con conocimientos aplicados al puesto, también es valorada en el sistema de valoración de puestos de trabajo. Después estaría toda la parte que tiene que ver ya más con la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene distintos ejes. Responsabilidad puede ser sobre personas, pero también puede ser responsabilidad sobre temas financieros, partidas presupuestarias, por ejemplo, responsabilidad sobre temas tecnológicos, responsabilidad sobre otras muchas cuestiones que dan un peso específico y una dimensión y te hacen ver claramente cuál es el alcance del puesto de trabajo. Otro tema tendría que ver con el esfuerzo, y el esfuerzo se puede desglosar en diversas tipologías. Por ejemplo, pues puede haber esfuerzo de tipo mental,
pero también esfuerzo de tipo sensorial, esfuerzo físico. También puede haber esfuerzo que está muy vinculado a la tensión nerviosa. Como os decía, nuestro sistema de valoración de trabajos de Igualia está sustentado en 4 ejes a la hora de valorar. Un cuarto eje tiene que ver con las condiciones. Cuando hablamos de condiciones nos estamos refiriendo a factores varios, como por ejemplo podría ser la confidencialidad, podría ser también la disponibilidad, la movilidad y también otras cuestiones como por ejemplo que el puesto implique que el ocupante está sometido a riesgos o a condiciones ambientales que puedan dificultar el desarrollo de sus funciones. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema tiene esos 4 ejes sostenido en 4 factores, pero a la vez tiene 23 subfactores clasificados según cada eje. Entonces, esos 23 subfactores en nuestra propuesta estándar, lo que pasa es que tienen la particularidad de que se parametriza, se adecúa a las características, a las peculiaridades de cada organización. Es decir, cada organización, dependiendo de las características de sus posiciones, del ámbito de actividad, etcétera, determina qué tipo de factores de esos 23 son los que se van a elegir para después hacer una valoración suficientemente sólida y adecuada a la realidad de la actividad profesional que desarrolla la organización. Como antes apuntaba, para nosotros es fundamental que nuestro sistema de valoración tenga solidez y rigor, y sobre todo que esté sostenido en perspectiva de género. Es clave en nuestro modus operandi a la hora de valorar los puestos de trabajo de cualquier tipo de organización. Entonces, es importantísimo el rigor, y el rigor viene dado por la elección de los factores y subfactores, por la descripción de los mismos, porque tienen que estar muy bien descritos de forma muy pormenorizada, de tal forma que se recabe suficiente información para que lo que aflora a nivel de información nos permita identificar descriptivamente si las funciones de los puestos de trabajo se corresponden a uno u otro factor, y no hay dudas. Y también importante que no haya superposición de factores, es decir, que cada factor esté muy bien discernido, muy bien descrito, muy bien informado, y que no se confundan informaciones que puedan pertenecer a 2 subfactores cuando tiene que estar muy bien delimitado. Cada información, cada descripción ha de estar vinculado a un único factor para que a la hora de valorar no haya confusión al respecto. Eso es clave. Y como hablaba antes, también nuestro sistema de valoración pone mucho énfasis en todo lo que tiene que ver la perspectiva de género, por tanto, en que los factores escogidos a la hora de valorar no estén ni feminizados ni masculinizados, sino que sean suficientemente neutros para que no haya sesgo de género, para que no haya discriminación a la hora de valorar las posiciones. Creo que todo lo descrito anteriormente avala la solidez, el rigor y la perspectiva de género para que no haya sesgo discriminatorio en la valoración de las posiciones de cualquier organización, que es lo que caracteriza el modus operandi de la valoración de puestos de trabajo desde Igualia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercé. La siguiente ponencia de hoy se trata de Enric Nebot, director de expansión y ventas de ICDQ Group, agente de igualdad y uno de los colaboradores y patrocinadores de nuestra jornada de hoy. Además, Enric Nebot nos hablará del sello SGI R20 de igualdad retributiva. Enric, adelante, cuando tú desees. Buenas tardes a todos, mi nombre es Enric Nebot, soy el director de expansión de ICDQ Group, una entidad evaluadora de conformidad para la certificación y verificación de organizaciones y empresas en modelos de gestión, procesos, productos y personas. Hoy os voy a hablar sobre el sistema de gestión de igualdad retributiva, la SGIR, como norma aplicable para evidenciar el cumplimiento del requisito reglamentario de igualdad retributiva que actualmente ya es de aplicación en el Estado español. Primero de todo, agradecer a Igualia la oportunidad de poder participar con esta presentación y poderos exponer ahora en el transcurso de esta presentación, ¿no?, los requisitos y la metodología de auditoría sobre la SGIR. Este sistema de gestión versa sobre
la aplicación de la igualdad, del nuevo reglamento de igualdad retributiva y cómo encajarlos dentro de los planes de igualdad. Como conocéis, la SGI Estandarización sacó un paquete de normas. La SGIR de igualdad retributiva es la segunda norma dentro del paquete de las 4 normas, la básica del sistema de gestión de los planes de igualdad, la SGIR en igualdad retributiva, la SGI de gestión de la diversidad y la SGIA, que es de los planes de acción contra el acoso. El sistema de gestión de igualdad retributiva. Esta segunda norma pertenece a los estándares y su objetivo fundamental es establecer las pautas para una correcta gestión de la igualdad retributiva en la empresa. Dicho sistema de gestión permite que una organización organice, gestione y controle la retribución igualitaria entre hombres y mujeres en todos los campos de la compañía, mejorando con su implementación el desempeño de los criterios de igualdad, paridad y no discriminación y demostrar el cumplimiento ante terceros. ¿Qué hacemos y qué nos aporta el aplicar dicha norma? Evidentemente, el primero es demostrar el cumplimiento en materia de registro retributivo. Pero hay una parte muy importante que nos ayuda y nos da las herramientas para la valoración de los puestos de trabajo y el diagnóstico retributivo, parte imprescindible para todo el modelo de gestión retributiva. Evidentemente nos da las herramientas de integración dentro del plan de igualdad para que esta parte retributiva quede integrada dentro de nuestros planes de igualdad. Nos ayuda la implementación de acciones positivas en aquellos aspectos, después de la evaluación, en aquellos apartados en los que hayamos determinado determinadas brechas salariales. Y evidentemente es una herramienta para la implicación desde la dirección a toda la estructura de mandos dentro de la organización y toda la organización. Como ya hemos mencionado, te asegura el cumplimiento legislativo, mejora la imagen de la empresa y nos da evidencia del cumplimiento ante terceros. ¿Quiénes pueden ser estos terceros? Pues la inspección de trabajo, cuando nos presentamos a licitaciones y contratación pública, ante los clientes y ante nuestro propio personal. Es aplicable a cualquier tipo de tamaño y tipo de organización, porque está basada en la integración y en un modelo que se integra en los demás sistemas de gestión que se pueden estar aplicando en una organización, para que se puedan integrar de forma fácil dentro de la estructura de lo que es la estrategia, procesos y organización que tenga la empresa. Nos facilita el disponer del registro retributivo y tenerlo acorde a la reglamentación actual. Disponer de un sistema de valoración de los puestos de trabajo de igual valor para un correcto registro retributivo. El registro retributivo tiene que estar acorde a una valoración inicial de los puestos de trabajo de aquellos que se consideren trabajos de igual valor, con lo cual el registro retributivo tiene que ir alineado a esta valoración de puestos de trabajo. Nos da herramientas para mejorar de forma continua el proceso de igualdad retributiva y la gestión de la igualdad retributiva dentro de nuestra organización. Nos da herramientas para asegurar el control dentro de nuestra organización y nos permite disponer del informe de auditoría retributiva, que es obligatorio para aquellas empresas obligadas a disponer del plan de igualdad. El objeto y el campo de aplicación pues pretende establecer lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que es dentro de tus planes de igualdad y de tu sistema de igualdad, pues todo lo que es relativo a la reglamentación específica en materia de igualdad retributiva. Siguiente apartado es en cuanto al liderazgo y el compromiso. Nos da herramientas y estructura un modelo para que desde la alta dirección hasta todas las líneas organizativas y de personas dentro de nuestra organización estén alineadas y entren dentro de las políticas de valores, de principios y de estrategia de la organización. Nos da herramientas para que podamos definir los roles, responsabilidades y las autoridades en materia de igualdad retributiva, desde la parte de alta dirección a toda la parte de gestión de las personas, comités representantes de los trabajadores. Tenemos que definir roles, funciones y quién participa en cada una de las partes y trabajar en el consenso para que estos informes entren dentro de las líneas de transparencia de las organizaciones. Nos da herramientas y requiere todo el proceso de consulta y participación del personal trabajador de nuestra organización. Por tanto, tenemos que establecer, aplicar y mantener procesos de consulta y participación de todos los empleados en los distintos niveles y funciones. Todo esto va alineado con las políticas de transparencia y responsabilidad social que actualmente toda organización tiene que estar ya aplicando, porque el mercado y la demanda del mercado cada vez le dan más valor a todos los aspectos de transparencia y responsabilidad social.
Hay una parte importante que viene de todos los modelos de gestión, que es la identificación de los riesgos. Tenemos que partir de una identificación de riesgos que es en función de nuestra actividad, tipología de actividad, organización, empresa y todo el contexto y el entorno de nuestra organización. Tenemos que identificar aquellos riesgos que suponen o pueden suponer una brecha salarial, o que es actualmente o que puede ser en un futuro. Estos riesgos tienen que estar claramente identificados porque el sistema nos va a poner herramientas para que nosotros abordemos, intentemos trabajar para la eliminación y erradicación de dicha brecha salarial. Otro aspecto importante, evidentemente, todo esto viene marcado por un marco regulatorio y normativo, con lo cual hay una base legal que nos obliga a tener el registro retributivo, que esté fundamentado en base a una valoración de puestos de trabajo, y para las empresas que es obligatorio tener el plan de igualdad comunicado, publicado y registrado, pues tienen que aparte tener la auditoría retributiva y el informe de la auditoría retributiva. Todo ello tiene que derivar en que la organización, en aquellos puntos, una vez hecho todo el análisis, tiene que detectar aquellos puntos en los que actualmente ya puede haber una brecha salarial, que hay una diferencia por encima del 25%, aunque en Europa está establecido el 20%, en el Estado español se ha establecido una diferencia del 25% en el que se considera que hay una brecha salarial, y a partir de allí la empresa tiene que establecer sus acciones positivas, objetivos y programas para minimizar y trabajar para intentar, en los plazos que establezcan sus programas, pues ir reduciendo y llegar al punto en el de equilibrio en el que desaparezcan estas brechas en los distintos puntos donde se hayan identificado. Evidentemente, para todo ello, la organización y la alta dirección tiene que aportar una serie de recursos. Son recursos necesarios para que esto sea operativo, funcione y entre dentro de la estrategia y de la gestión de la empresa. Es muy importante dotar de competencias al personal. Tendremos que formar a las personas para que conozcan muy bien la base legal, la base normativa respecto a la igualdad retributiva, personal especializado y formado en la valoración y evaluación de puestos de trabajo, en hacer un análisis y un registro retributivo adecuado para que la información que arroje nos permita tomar aquellas decisiones más adecuadas y dentro de la viabilidad de la organización y de la empresa. Y todo ello, evidentemente, tiene que ir dotado de unos medios de comunicación y unos sistemas de comunicación en todas las direcciones, porque la comunicación de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero también entre departamentos, porque todo el mundo tiene que participar, con lo cual las líneas de comunicación tienen que fluir y ser muy efectivas dentro de la organización. Y también considerar aquellas comunicaciones externas. Hemos hablado y hemos mencionado que evidentemente se debe existir el registro retributivo, hay determinadas organizaciones que tienen que implementar y registrar sus planes de igualdad, que tienen que contemplar el registro retributivo, la auditoría retributiva, y todo esto no deja de ser un sistema de comunicación externa. Pero no tenemos que pensar la comunicación externa solo desde el punto de vista de aquello que la legislación o la reglamentación nos obliga, sino de todo aquello que nos interesa como organización a nivel de políticas de valores y de transparencia. Con lo cual hay otros entornos o partes implicadas externas a las cuales también podemos comunicar e informar en la medida en la que consideremos necesario. Y el modelo de gestión lo que aplica es tener sistemas y herramientas suficientes como para hacer un debido seguimiento y control de todo lo que es la parte de brecha salarial, para poder ir asegurando que las acciones positivas se van implementando y vamos reduciendo dicha brecha dentro de nuestra organización, con lo cual tenemos que tener ciertos indicadores y tenemos que hacer ciertas reuniones o seguimientos sobre los mismos para ver la aplicación de los objetivos y de las acciones que hayamos definido. Con lo cual, todas las empresas deben de tener una evaluación de los puestos de trabajo para determinar el trabajo de igual valor como base del registro retributivo. Deben disponer de un registro retributivo por puestos y funciones de igual valor. Y tiene que ser adecuado a los requisitos reglamentarios y de la norma. Y todas las empresas con la obligación de disponer de un plan de igualdad deben de hacer una auditoría retributiva y deben de disponer del informe de la auditoría retributiva. Por tanto, todo esto es lo que asegura que se deben adoptar todas aquellas medidas para minimizar o eliminar la brecha salarial que detectemos en nuestra organización. ¿Qué hacemos en una auditoría? En la auditoría para la certificación vemos las políticas, valores de la empresa, los objetivos, la organización, la estructura, hacemos un análisis del contexto que ha realizado la organización, cómo ha valorado el contexto, partes implicadas, ver un poco la situación. Cada empresa es un mundo y cada sector es un mundo, con lo cual hay que estar muy bien dentro del contexto y conocer muy bien el contexto en el que se mueven.
Luego ya entramos a revisar y ver la evaluación de puestos de trabajo que ha realizado la organización. Revisamos el proceso de identificación y valoración de los riesgos de desigualdades reales y potenciales. Ver cómo se ha analizado, cómo se ha trabajado y cómo se ha quedado definido en el sistema. Analizando el diagnóstico de la igualdad retributiva que ha realizado la empresa para encontrar aquellas brechas que se puedan haber identificado. A partir de allí, iniciamos ya toda la parte de ver aquellas acciones positivas planteadas para la reducción o eliminación de la brecha salarial. Analizamos el sistema de consultas y participación, vemos si hay suficientes recursos, competencias, información y comunicación dentro de la organización y fuera para cumplir con los requisitos reglamentarios, normativos y para la eficacia del sistema, evidentemente el aseguramiento de requisitos legales, y luego ya sobre los objetivos, programas que se hayan definido para erradicar la brecha, vamos viendo cómo se hace el seguimiento, la medición y cómo se registra toda la información relativa a esta. Y luego ya entramos en la parte de actas de comité, reuniones, para ver cómo se está tratando este tema internamente y cómo se audita y cómo se revisa la parte retributiva dentro de la organización. ¿Qué informe y cómo queda el informe de la auditoría retributiva? En este caso, el proceso nuestro puede incluir la auditoría retributiva, porque en definitiva tenemos toda la valoración y el informe que estamos haciendo nosotros, en definitiva no deja de ser un informe de auditoría retributiva, ver que todo el proceso se ha desarrollado de forma correcta, que hay una valoración de los puestos de trabajo, que se han identificado las brechas, que hay unos objetivos, que hay unos planes para minimizar, y todo esto queda registrado en este informe, con lo cual el propio informe nuestro podría servir como auditoría retributiva. Es más, es el más interesante porque es de tercera parte independiente, pero sí que es verdad que la empresa es recomendable, y así lo exige la norma, que ellos también hagan un proceso de auditoría para ver que están aplicándolo correctamente previo a nuestra auditoría. Y a partir de aquí es ir avanzando en el tiempo con un proceso de mejora continua a través del seguimiento y monitorización de los indicadores que hayamos establecido para ir erradicando e ir mejorando continuamente nuestro modelo de igualdad en la empresa. Pues bien, las empresas que cumplan con todos estos requisitos y superen el proceso de auditoría obtendrán la certificación y podrán hacer uso del sello de igualdad retributiva. Evidentemente está sujeto a auditorías anuales de seguimiento y mantenimiento para ver la evolución y ver cómo se va obteniendo la mejora continua dentro del proceso establecido de igualdad retributiva. Esta certificación se puede solicitar de forma independiente para obtener el sello de SGIR de igualdad retributiva, pero lo aconsejable es que se haga conjuntamente con la norma SGI 2010 de igualdad, de los planes de igualdad. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro de los planes de igualdad es obligatorio, mandatorio por una cuestión reglamentaria que bien conocéis de aplicación, es que tiene que haber el registro retributivo y aquellas empresas que les aplican la auditoría retributiva. Por tanto, como requisito cuando se hace la auditoría y la certificación del sistema de gestión de la igualdad, sí o sí tiene que estar incluido todos los aspectos relativos a la igualdad retributiva. Por tanto, lo aconsejable es hacerlo ya de forma conjunta y hacerlo en un único proceso, no ir haciendo procesos de forma independiente cuando van totalmente intrínsecos uno con otro. Y a partir de aquí, pues bueno, he explicado el proceso de los requisitos que contempla la norma SGIR, el proceso de auditoría, y quedamos a la disposición de toda la organización y empresa que esté interesada en el sello y obtener la certificación para ampliar de la información y siguiendo nuestros principios y valores, que nuestros clientes y colaboradores son el valor y el prestigio de nuestra propia marca, trabajando con calidad, profesionalidad y un alto grado de servicio al cliente. Tenemos un dato indicador, el 98,4% de nuestros clientes recomendarían nuestros servicios. Eso supone que el servicio que prestamos es un servicio de alta calidad y que los clientes ven el provecho y el beneficio que sacan de nuestros procesos de auditoría y la aportación de valor que damos a través de las mismas. Bueno, y con esto ya hemos finalizado la presentación. Muchas gracias a Igualia, muchas gracias a todos los asistentes y a toda la organización el haberme brindado esta oportunidad de poderos exponer, y quedo a vuestra disposición. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Enric. Finalmente, nuestra última ponencia irá a cargo de Fátima Jiménez, responsable de Acció Preventiva. Es consultora de prevención, de gestión del cambio de la cultura preventiva de sus organizaciones, y ella nos hablará del sistema SGI y la gestión de conflictos en las organizaciones. Adelante, Fátima, cuando quieras. Hola, soy Fátima Jiménez, responsable del área psicosocial y de empresas saludables de Acció Preventiva,
Y dentro del contexto de este webinar quería hablaros de la importancia del protocolo de acoso laboral, los mecanismos en cuanto a las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de género que se producen dentro de nuestras organizaciones. Derivado de la pandemia y bajo nuestra experiencia que tenemos en el área psicosocial, hemos detectado que actualmente se producen muchos más conflictos, ¿no?, en nuestras organizaciones, por lo que es de vital importancia establecer estos mecanismos y estos protocolos de acoso laboral, sexual y por razón de género en nuestras organizaciones. Como bien decía antes, en la situación en la que nos encontramos se generan muchos más conflictos derivados de la situación de teletrabajo, en la que la comunicación pues, es más difícil aún, el liderazgo, ¿no?, la cadena de mandos intermedios se ve también afectada y hace que también se produzcan más conflictos en nuestras organizaciones, las situaciones de miedo, de incertidumbre, de toda la situación sanitaria que se ha generado, hace que nuestros equipos estén pues mucho más afectados, por lo que los conflictos se producen mucho más en nuestras organizaciones. Por ello es de vital importancia el tener estos mecanismos y este protocolo de acoso laboral en la que es de obligado cumplimiento, derivado de la ley de prevención, en la que deberemos gestionarlo a través de un perito de acoso dentro de nuestra organización. Y paralelamente, con la nueva legislación de la Ley Orgánica de Igualdad, se hace de obligado cumplimiento que tengamos también un protocolo de acoso sexual o por razón de género y mecanismos dentro de nuestra organización. Además de esto, el tener este protocolo de acoso laboral y de acoso sexual o de razón de género va a hacer que los conflictos disminuyan. ¿Por qué? Porque vamos a crear mucha más transparencia dentro de nuestros equipos de trabajo al tener estos protocolos de comunicación, de tener un canal de denuncias, de que los trabajadores puedan comunicar estas situaciones de acoso y que se puedan resolver a través de estos agentes internos que tendremos dentro de nuestras compañías. Y además de esto, ¿de qué os quería hablar? De la SGI A20. ¿Y qué es la SGI A20? Es una norma que pertenece a los estándares de SGI, cuyo objetivo fundamental es establecer pautas para una correcta gestión de estas posibles situaciones de acoso. Este sistema nos va a permitir que la organización gestione este tipo de situaciones en todos los campos de la compañía, mejorando su implantación y el desempeño de criterios de la no discriminación. La norma permite el establecimiento de los procesos necesarios para la detección de situaciones de acoso que se producen en la empresa y la gestión de los mismos. ¿Qué ventajas, no? Os quería explicar qué ventajas nos va a permitir el tener este sello de la SGI A20 y este sistema de gestión dentro de nuestras organizaciones, ¿no? En primer lugar, la certificación del cumplimiento en materia de acoso por razón de sexo y laboral. La revalorización también de la imagen corporativa de la empresa. El tener este mecanismo y este sello de la SGI A20 nos va a dar un estándar de calidad respecto a nuestros clientes, a nuestros proveedores y una imagen de marca. Usar el sello en el tráfico comercial de la empresa y de sus publicaciones también, valorización de para todo lo que son subvenciones y concursos que deseemos conseguir y prestigio, como he dicho antes, delante de nuestros proveedores, clientes y nuestra responsabilidad social corporativa. Y dentro de nuestro equipo, que nos reporta incorporar la norma SGI A20 dentro de nuestra organización. En primer lugar, la retención del talento. El tener estos sistemas de comunicación de acoso laboral, sexual, por razón de género, el tener un canal de denuncias dentro de la organización anónimo, va a producir que nuestros trabajadores sientan que están en una organización segura, que respeta la normativa vigente y la ley de prevención como la ley de igualdad.
Eso va a generar que la comunicación también mejore y la transparencia dentro de nuestra organización. Por todo ello, animo a todas las empresas, sean del tamaño que sean, porque todas están obligadas a tener y elaborar estos protocolos de acoso laboral, sexual y por razón de género dentro de sus organizaciones. El protocolo de acoso laboral lo deberán gestionar a través de su servicio de prevención interno o externo. El protocolo de acoso sexual y por razón de género a través del agente de igualdad y de su comité de igualdad. Y a partir de aquí, tener estos protocolos de acoso laboral y sexual va a hacer que minimicen esos conflictos en nuestra empresa. Está claro que los conflictos interpersonales siempre van a existir, pero en el caso, por ejemplo, del acoso laboral, cuando esos conflictos son reiterados y hay un abuso de poder, es cuando llamamos que hay un acoso laboral. Por otra parte, en lo que respecta al acoso sexual y por razón de género, aparte de tener este protocolo dentro de la compañía y este canal de denuncias, animo a que se realicen acciones de sensibilización en la plantilla con el fin de minimizar todos los casos de acoso sexual o por razón de sexo. Muchas gracias por invitarme a este webinar y hasta luego. Y bueno, ya hemos llegado al final de la jornada de hoy. Y no me quiero despedir sin antes daros las gracias por asistir a esta jornada en la que hemos hablado sobre el sistema de gestión de igualdad retributiva y del sello SGI R20. Y sobre todo agradecer a cada una de las ponencias que nos han dado toda la información y recursos necesarios y que han dejado a nuestro alcance. Así que, por último, recordaros que toda esta información la podéis obtener desde nuestro canal de YouTube de Igualia o contactando con nuestro equipo desde nuestros diferentes canales. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima jornada.